You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Negocios Locales, episodio 160. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Hoy 17 de enero de 2024. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de vuestra ficha de negocio de Google. También hablamos de reseñas, de enlaces, de intenciones de búsqueda del usuario, de inteligencia artificial, de analítica digital. Y hoy voy a hablar precisamente de eso. ¿Y por qué? Porque el otro día se puso en contacto conmigo una persona para pedirme ayuda porque su visibilidad estaba cayendo y no entendía por qué. Se había metido en las estadísticas de Google Business Profile y lo que veía es que cada vez tenía menos impresiones. Entonces, ¿qué podía estar sucediendo? La verdad es que era una explicación que no se podía dar en un mero mensaje de WhatsApp. Le podías dar algunas ideas, pero no podía entrar en detalle como me hubiera gustado. Entonces, por eso he dicho, venga, voy a recopilar todas las ideas que tengo. ¿Qué es lo que yo haría si de repente veo que una de mis fichas tiene una caída drástica a nivel de visibilidad? Y preparo un podcast y lo que le mando es el enlace del podcast. Y oye, tengo una escucha más que nunca viene mal, que ya siempre os digo que por favor os suscribáis al podcast de Negocios Locales, que eso me ayuda a dar más visibilidad y hace también este podcast sostenible, porque al final lo que nos interesa, oye, es que el trabajo también dé cierto rédito. Así que, bueno, de eso vamos a hablar en el episodio de hoy, pero antes recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de Negocios Locales. Mañana sale una nueva edición donde hablaremos de novedades que han pasado en los últimos días, que siempre viene bien estar al día de todo para que nada los pille por sorpresa. Y también recordaros que en lauraalfonso.com/cursos tenéis varios cursos para mejorar la visibilidad de vuestro negocio local. En el día de hoy os quiero recordar el curso de Consigue más clientes posicionando tu negocio local, y donde a lo largo de varias lecciones y casi 6 horas te explico cómo puedes mejorar el posicionamiento de tu negocio local, porque siempre lo digo, si el negocio de al lado, sin tener tu experiencia en un mejor producto, tiene más visibilidad que tú, es que está haciendo algo que tú estás pasando por alto. Y en este curso te voy explicando poco a poco qué aspectos tienes que tener en cuenta para que eso no te pase y que los competidores que no son mejores que tú no te adelanten. Así que si te están cayendo las ventas, desde luego tienes en lauraalfonso.com/cursos herramientas para que eso no te pase. Y ahora sí, empezamos con el episodio de esta semana. Como os decía, el otro día se puso en contacto conmigo una persona para pedirme ayuda porque estaba cayendo la visibilidad de su ficha de Google y quería saber si estaba sucediendo algo de lo que yo me pudiera hacer eco que justificara dicha situación. Pues bien, para saber qué está pasando, tienes que llevar a cabo antes un análisis e identificar dónde está el problema. Te tienes que preguntar si se trata de una caída de visibilidad a nivel general, es decir, está sucediendo en muchísimas fichas de muchísimos sectores de actividad y totalmente diferentes entre ellos, o se trata de una caída de visibilidad a nivel de mi sector. Si no se trata de una caída de visibilidad a nivel global ni de mi sector,
Se trata entonces de una pérdida de visibilidad de mi ficha, de mi negocio en particular. Y entonces ahí sí que podemos tener un problema y debemos preocuparnos. Pero antes de empezar a asustarnos, vamos a ver qué es lo que está pasando. Cuando hay una caída a nivel general, normalmente lo que está sucediendo es una actualización del algoritmo a nivel local. A finales del año 2022 tuvimos un update del algoritmo que de hecho llamamos Vicinity Update o el update del vecindario, donde Google estaba primando muchísimo más la proximidad a la hora de rankear negocios. Es decir, que ante una búsqueda de un usuario primaba mucho más aquellos negocios que estuvieran más próximos frente a otros que estuvieran un poquito más lejos sin estar demasiado lejos. Pero no nos tenemos que ir al update de 2022 para recordar actualizaciones del algoritmo, porque la semana pasada, y ya aprovecho para decíroslo, vimos bastante turbulencias en el algoritmo local y la gente se preguntaba si las fichas se estaban viendo afectadas. Yo la verdad es que no he visto problemas, pero en vuestro caso revisad si estáis teniendo caída de visibilidad, porque ya os digo que la semana pasada hubo turbulencias al respecto. Entonces, es en estos casos cuando realmente no debemos preocuparnos demasiado porque Google está haciendo ajustes y por eso está habiendo bastante volatilidad a nivel de visibilidad. En unas horas están unos negocios más arriba y en otras horas están otros negocios más abajo. Por tanto, esta situación no debe preocuparnos demasiado. Cuando la caída de visibilidad es a nivel de sector, tampoco debemos preocuparnos mucho, porque lo que nos está pasando a nosotros también le está pasando a nuestros competidores. Ahí normalmente lo que hacemos es mirar las herramientas de los algoritmos que analizan cómo van las SERPs y ahí podemos ver si está habiendo esas turbulencias. Y alguna de ellas, como la de Bright Local, resulta que nos permite filtrar por categoría y nos permite filtrar por sector de actividad. De esa manera puedes identificar si lo que estás viendo tú en tus estadísticas es algo que se está reflejando en el sector o no. Si se está reflejando en el sector, como te digo, no debes preocuparte demasiado. ¿Y qué puede generar esa volatilidad en la visibilidad si no hay una actualización del algoritmo? ¿Qué puede estar pasando en el sector? Bueno, pues una de las cosas que puede estar pasando es un cambio en la SERP. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues que a lo mejor tú podrías estar teniendo mucha visibilidad para una determinada keyword que Google entendía que tenía una intención local intransaccional. Por eso aparecía tu ficha en el local pack en primeras posiciones y tú te veías muy beneficiado. Si de repente Google entiende que esa query no tiene esa orientación local y transaccional como él creía en base al comportamiento de los usuarios, puede decidir cambiar la SERP y de repente deja de aparecer el local pack. Si de repente deja de aparecer el local pack y deja de aparecer la ficha, entonces es lógico que tú tengas menos visibilidad y veas que las estadísticas van hacia abajo. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando la visibilidad no afecta ni a nivel global ni a nivel sector, sino que es nuestra ficha? Pues ahí sí que nos tenemos que preocupar. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es un análisis de partida y para ello tendremos que ver cuál ha sido la evolución de nuestra visibilidad, pero no a nivel general, sino que tenemos que ver cuál ha sido la visibilidad tanto Google Maps como en la parte del buscador. De esta forma vamos acotando el problema y vamos viendo si la situación viene derivada de todas las plataformas o solamente de una de ellas. Después lo que tenemos que identificar es cuáles son las keywords que realmente están cayendo y que son las más estratégicas para nuestro negocio. ¿Cómo? Pues tenemos diferentes maneras. Por un lado tenemos los mapas de GeoGrid. Ahí, ¿qué tienes que hacer? Coger y poner las palabras clave que son más estratégicas para ti para ver si realmente antes estaban en verde y ahora están en ámbar o en rojo. Si esa es la situación, ya sabes cuál es la keyword
que ha bajado. Pero muchas ocasiones no es interesante tener una foto fija, sino que tienes que ver una evolución. Por eso es interesante ir haciendo fotos de cuál es tu visibilidad a lo largo del tiempo. De esa manera puedes ver cómo evoluciona el Share of Local Voice, el SOLV, que lo que muestra es el porcentaje de local pack que tú tienes en una zona geográfica determinada, en el que apareces, ya os digo, entre la primera y la tercera posición. Por eso estás dentro de ese local pack. Entonces, si vemos que el Share of Local Voice va bien, estupendo, pero si de repente vemos caídas, ahí ya podemos entender en qué momentos se han producido las caídas, y además, gracias a estas herramientas, ves quiénes son los competidores que están subiendo, y por eso ya sabes cuál es el siguiente paso que tienes que hacer: ir precisamente a esos competidores que han ganado posiciones frente a la que tú tenías, para analizar lo que han hecho y de esa manera identificar qué es aquello que debes hacer para no perder esas posiciones y volver a la situación en la que estabas. Otra segunda forma que tenemos de analizar las keywords para las que estamos cayendo es a través de las propias analíticas de Google Business Profile, donde a primeros de mes nos dicen cuáles son los términos por los cuales nos han encontrado los usuarios, y además nos da un volumen aproximado del número de veces que ese término se ha buscado y por el cual tú has aparecido. No es una información que a la hora de trabajar con ella sea muy operativa, la verdad, porque tienes que ir mes a mes chequeando, no te puedes exportar los datos y tienes por... Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Tanto que ir apuntando en otro soporte, ya sea papel o Excel, la información para luego sacarte un gráfico y ver cuáles son esas keywords que han bajado. Hay otras herramientas que son muchísimo más útiles, pero quizás son mucho más complicadas para trabajar si no tienes conocimientos de SQL, por ejemplo, que son aquellos conectores que se conectan vía BigQuery para procesar grandes volúmenes de datos. Esos conectores se conectan con Google Business Profile y sus estadísticas a través de la API con BigQuery, y entonces ahí podemos tener todos los datos y de forma rápida conocer cuáles son esos términos, su evolución mensual y además en un periodo mayor a los 6 meses, que son las estadísticas que nos está dando Google Business Profile. Como os digo, esta es la mejor forma, muy rápida, pero se requiere de conocimientos de SQL. Si no los tienes, pues con las otras formas que te he comentado puedes tirar perfectamente. Hay otra alternativa más, que no me quiero olvidar de ella, que no es muy complicada. Se trata de trabajar con Google Search Console. Si tú tienes parametrizadas las URLs de toda tu ficha de Google Business Profile, si no las tienes parametrizadas, te voy a dejar enlace en las notas del programa, porque tengo un episodio donde hablo precisamente de cómo parametrizarlas y tenéis un Excel para descargaros. Bueno, pues en el caso de que tengas parametrizadas las URLs, estas tendrán en la dirección lo que es el UTM. Entonces, si tú te metes en Google Search Console y filtras por el término UTM, verás cuáles son aquellas páginas y aquellas queries que están teniendo menos presencia a lo largo de los últimos 18 meses. Fijaros la diferencia con respecto a las analíticas de Google, que son 6 meses, y de esa manera podrás saber qué es lo que ha pasado. Aquí también importante, Google Search Console solamente nos va a dar información de la parte web. Por eso, como os decía al principio, tenéis que ver dónde está cayendo vuestra visibilidad, en la parte web o la parte de Google Maps. Si lo que está cayendo es la parte de Google Maps, no hace falta que trabajéis con Google Search Console, porque ahí no os va a dar la información.
De esta manera acabamos de ver diferentes formas para identificar cuáles son las keywords que están afectando a nuestro negocio y a nuestra visibilidad. Pero lo que tienes que saber es, oye, ¿esa keyword es una keyword implícita o explícita? Es decir, ¿es una keyword que va acompañada de la zona geográfica? Por ejemplo, inmobiliaria en Chamberí. Ahí es una keyword explícita, o inmobiliaria en Arganzuela. Entonces, si resulta que lo que ha caído es una keyword de este tipo que va acompañada del modificador geográfico, ahí lo que tienes que ver es si tu negocio está dentro del viewport. Si tú te metes en Google Maps y buscas, por ejemplo, Arganzuela, te marcará cuál es la zona de Arganzuela. Si tú de repente buscas inmobiliarias en Arganzuela, te mostrará los iconos de los negocios dentro de ese ámbito geográfico que nos había marcado anteriormente. Ese es el viewport. Si tú de repente quitas Arganzuela y pones inmobiliaria, aparecerán las inmobiliarias que están en esa zona, pero tanto dentro como fuera de Arganzuela, porque ya no estoy poniendo el modificador geográfico. Entonces, si ahí, cuando ya le quitas a Arganzuela, ves que tu negocio está fuera de lo que es el viewport, entonces lo que está habiendo es un problema para esa query explícita. Y lógicamente, si tu inmobiliaria no está en Arganzuela, por mucho que el usuario quiera, nunca Google se lo va a mostrar. Ahí puedes llevar a cabo diferentes estrategias que podrán tener más o menos éxito. Depende también del nivel de competencia que haya. Por ejemplo, trabajar una estrategia de link building donde tengas enlaces de sitios con suficiente autoridad a nivel temático y local puede ser muy bueno para ti. De esta manera te hacen unos enlaces y el anchor text, que es el texto que se ha metido al enlace, que ponga precisamente Arganzuela, y eso te puede ayudar. También trabajar todo el enlazado interno. Si tú tienes páginas de localización, de ubicación en tu web, pues lo que tienes que hacer es fomentar el enlazado interno a esas páginas que tienen la zona geográfica en la que te interesa posicionar, y de esa manera le das un poquito de fuerza y le das señales a Google de que te posicione para esa zona geográfica. Y en el caso en que estés ahí casi en el límite, pues lo que puedes hacer es mover tu pin de ubicación. Si son pocos metros, puedes coger y entrar en el viewport, en este caso de Arganzuela. Pero lo que tienes que valorar es, oye, si cojo y entro para esa keyword explícita, en este caso Arganzuela, entonces dejaré de estar para otra keyword explícita. Imaginemos inmobiliaria en Puerta del Ángel. Entonces ahí tienes que valorar, porque claro, si empiezas a hacer estos cambalaches, donde ganas en un sitio, pierdes en otro y viceversa. Entonces tienes que hacer bien el estudio para identificar realmente dónde estás perdiendo. Que porque pierdas a lo mejor en una keyword explícita tampoco pasa nada si el volumen no es tan alto y además lo compensas con otras keywords explícitas. O sea, tienes que hacer bien el análisis. Pero aparte de estas situaciones que acabo de comentar, se pueden estar produciendo otras que hagan que tú estés perdiendo visibilidad, y en este caso son las acciones de los competidores. Por ejemplo, si ha aparecido un nuevo competidor en la zona con tu misma categoría y encima lo tienes próximo a ti, ahí se producirá el filtrado de ficha. Lo normal es que Google filtre la ficha del competidor, del que acaba de llegar. Pero si no es así, tendrás que analizarle y ver por qué Google ha decidido que ese competidor es más relevante de cara a queries que hagan los usuarios. Pero también el filtrado de fichas se puede producir porque algún competidor que a lo mejor no te estaba haciendo demasiado daño, de repente haya cambiado su categoría principal.
Entonces, si cambia su categoría principal, pues ya tienes a un competidor más. Y si lo tienes cerca, pues filtrado de ficha. Y si encima tiene más reseñas, más autoridad, más experiencia, más antigüedad, pues ahí tienes claro por qué Google ha decidido primar esa ficha sobre la tuya. Entonces, ahí el filtrado de las fichas también puede ser algo relevante a analizar para que tú hayas perdido visibilidad. Y también mira las ediciones de la ficha que hayan hecho los competidores que estén por encima tuyo y que antes no estaban. Pues por ejemplo, que hayan metido keywords en el título de la ficha, que te hayan editado la tuya y no solamente el título, que hayan podido editar una categoría. Al final, todas esas cosas son las que tienes que analizar para entender por qué el comportamiento de tu ficha no es el esperado y por eso te está afectando a nivel de negocio. Como veis, hemos visto diferentes motivos por el que puede caer la visibilidad de tu negocio. Puede haber motivos que afecten a todos, otros que afecten a tu sector y otros que afecten a tu ficha en particular. Ahí, sobre todo, a analizar cuáles son las keywords. Ya os he explicado de diferentes maneras de analizar esas keywords que han podido caer. Y luego también entender cuál es la diferencia entre keywords explícitas e implícitas. Si ha caído una keyword explícita que para ti es estratégica, ya te he explicado qué puedes hacer para volver a posicionar en ella. Y luego también no te olvides de los competidores, a ver si se ha producido un filtrado de ficha o ha habido ediciones de su ficha o de la tuya y no te has enterado y por eso está cayendo la visibilidad. Como veis, un tema hoy muy interesante que nos puede pasar a todos en cualquier momento y es bueno tener una hoja de ruta de qué podemos hacer. Espero que en estos casi 20 minutos de episodio haya quedado claro y que nada, a por ello, a empezar a analizar y no esperéis a analizar cuando tengáis caída de visibilidad. Ir revisando mensualmente porque es muy interesante, porque podéis identificar muchísimas oportunidades de crecimiento. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de interés y que lo podáis aplicar a vuestro negocio local. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify, vuestros comentarios y me gusta en iVoox y también en Spotify, que siempre lo digo. Y recordad que me podéis escuchar en otras plataformas como Google Podcast, Amazon Music, Pocket Cast y todas las que os podáis imaginar, porque creo que estoy en todas. Y recordad, como os decía al principio, que me ayudaréis muchísimo si os suscribiréis al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esa manera me dais más visibilidad y puedo llegar a más gente, que al final va de esto, visibilidad. Y nada, ya solamente me queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues dónde va a ser, aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana, señores! ¡Disfruten!